Este es el país de Fernando Rospigliosi y del chifa del señor Gerí. El lunes de esta semana, un medio de información política me pidió un comentario sobre ese video que muestra al señor Gerí en capucha, entrando en la noche a un chifa, que resultó ser de un empresario chino, proveedor del Estado, con problemas legales frente al Estado y con una lista de visitas a Palacio de Gobierno. No he hecho comentarios hasta hoy, es miércoles 14, entre otras razones porque creo que en el terreno de lo legal, esa es aún una noticia en construcción. En la parte comunicacional, ese video, tomado aparentemente por una cámara de seguridad, nos da una figurita más para el álbum del señor Gerí, poblado de imágenes vinculadas a roles ocasionales, circunstanciales, todos figurativos. Creo que hasta ahí, en el plano de lo comunicacional, no aún en el legal, la noticia multiplica los factores de frivolización que el señor Gerí está imprimiendo a la imagen presidencial. Factores que mantienen cierta línea de continuidad, con diferencias sin duda, con aquellos otros que en su día imprimió la señora Boluarte al reloj Rolex de la señora Boluarte. Le han seguido las pulseritas del señor Gerí. El chifa parece inscribirse más bien entre los símbolos visuales de calle Zarratea, esa oficina clandestina de Pedro Castillo que dio origen a las investigaciones sobre los casos de corrupción que terminaron por cercarlos. Gerí no parece tan torpe, podemos asumir que después de este resbalón, dicho sea de paso, se cayó simbólicamente hace unos días en un estrado, ¿verdad? Después de este rebalón, como él mismo ha dicho, seguirá para adelante y no volverá a caer. No parece esperable que haya nuevos videos de Gerí entrando clandestinamente con la misma capucha al mismo chifa, como si hubo información posterior de Castillo sobre calle Zarratea. Por eso digo que el video de Gerí, en términos legales, es aún una noticia en construcción. Los días, sin embargo, han transcurrido y hay otra serie de símbolos que creo ahora sí dan un ángulo más serio para poder poner sobre la mesa lo que el video del chifa del señor Gerí contiene. Aquí una nota que hacer. En ese tiempo complejo que desde cierto ángulo está cargado de frivolidades, hay que tener mucho cuidado en qué es lo que se mira, porque la imagen está poblada de apariencias. La respuesta del señor Gerí, por ejemplo, a la noticia del video es una apariencia. ¿Qué dijo en respuesta? Que lo que ocurre es que él había ido para coordinar eventos del Año Nuevo Chino. Es una de las cosas más ridículas que he escuchado en los últimos tiempos, pero que viene acompañada por la reacción del señor Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, de la entidad que debería fiscalizar los actos de gobierno, la entidad que activó procedimientos de investigación cuando comenzó el caso Zarratea. La respuesta de Fernando Rospigliosi, una broma de alguien que nunca bromea, fuera de protocolo e igual de trivial, confirma la línea. ¿Le gusta el chifa? Pues déjenlo. ¿Se habrá dado cuenta el señor Rospigliosi que lo que dijo en el intratexto es: estas son las cosas que le gusta hacer al señor Gerí? Bueno, como vengo diciendo, tengamos mucho cuidado porque este perfil de imágenes son todas encubridoras. La frivolidad siempre debe ser leída debajo de la alfombra, nunca en la superficie. Y lo que el chifa del señor Gerí, algunos días después, pone en evidencia es que lo que aquí nos falta ahora es una fiscalía encargada
de indagar qué pasó exactamente en esa reunión. ¿Cuáles son, si es que existen, podrían existir, los verdaderos intereses del dueño del Chifa? ¿Son esos intereses los que hicieron que el señor Gerí vaya a ese local protegido por una capucha? ¿Por qué fue el señor Gerí a esa reunión? Bueno, decía, la clave de la noticia no está en la imagen, ni siquiera está en la reunión. Está en mostrar el efecto práctico que produce una reciente decisión de la Fiscalía de la Nación, el señor Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino, desactivar la Fiscalía encargada de la criminalidad en el poder. Ahora no hay una Fiscalía con fuerza ni incidencia o peso gravitacional suficiente para plantarse delante de la noticia y descartar si esto se puede derivar, si esto puede derivar en un caso legal o no. No lo hay, la han desactivado. El señor Gálvez ha declarado expresamente que no está en su línea de intereses, que deberían ser intereses públicos, involucrar a las fiscalías en la investigación sobre el comportamiento de quienes gobiernan. Aquí es donde hay que detenerse. Una fiscalía especializada en criminalidad en el poder habría podido originar la posición de un magistrado o una magistrada con fuerza y potencia suficiente para convertirse en un factor disuasivo en este tipo de maniobras. Una fiscalía especializada en criminalidad en el poder podría haberse convertido en una alta magistratura, como en su día, antes del periodo actual, lo fue la Defensoría del Pueblo, que incluso sin tener competencias penales ni nada parecido, lo repito, antes de la gestión del señor Gutiérrez, fue suficiente para contener prácticas abusivas en la represión de protestas, en marchas o registrarlas. Una magistratura de la disuasión. Eso estaba llamada a hacer la Fiscalía contra la criminalidad en el poder. Y el señor Gálvez Villegas la ha desactivado. De modo que si esta noticia en construcción, el asunto vinculado al Chifa del señor Gerí, no puede desarrollarse rápida y plenamente como una indagación oficial que ponga límites o lo reinstale en el ejercicio del gobierno e impida que se use la presidencia para hacer esas cosas que le gustan al presidente, el señor Rospigliosi Dixit, es porque el señor Tomás Aladino Gálvez ha desactivado ese despacho. Breve nota de historia. La Fiscalía sobre la Criminalidad en el Poder fue creada en el periodo de Patricia Benavides, cuando Patricia Benavides lideró una gestión destinada a proteger a los dos investigadores de Pedro Castillo, Marita Barreto y Harvey Colchado. Esa fiscalía fue instalada en ese tiempo y se desarrolló en un ambiente institucional que permitió bloquear todas las interferencias ensayadas por Pedro Castillo y el Ministerio del Interior sobre ella. Esa fue la fiscalía que generó los casos que cercaron a Pedro Castillo. La fiscalía que empezó a ser atacada cuando giró la dirección de sus antenas hacia la señora Boluarte y hacia la propia señora Patricia Benavides, que terminó confirmando con sus actos que, lamento decirlo, su capacidad para ser consistente con lo que se predicaba cuando se definió esa fiscalía no está sujeta. Hoy la fiscalía no existe, la señora Marita Barreto no ha estado vinculada a ese último periodo antes que fuera clausurada. El señor Harvey Colchado no está más en la policía, está postulando al Congreso, el dispositivo ha sido cancelado. Y en consecuencia la Presidencia de la República está a disposición para que quien ocupe el cargo pueda hacer, mientras lo ejerce, lo que le gusta, sin que sepamos qué cosa significa exactamente eso. La noticia del Chifa entonces conduce a una puerta cerrada. Las desactivaciones
que ha hecho el señor Gálvez Villegas no solo son importantes por sus efectos sobre los casos Odebrecht y por el modo en que remarcan el desenlace que representa o que se ha expresado en la derrota del caso Cócteles. La intervención es muchísimo más fuerte en lo que se refiere a la desactivación de la Fiscalía para la Criminalidad en el Poder y es muchísimo más fuerte en lo que representa la desactivación del equipo de fiscales que estaba a cargo de las investigaciones de las muertes derivadas de las movilizaciones y la represión a las movilizaciones de diciembre del año 22. El Chifa de Jería, entonces, es una noticia en construcción cuyo desarrollo está fuertemente obstruido por una evidencia. No hay fiscalía que se haga cargo. No tenemos en el Ministerio Público un factor de disuasión que contenga el uso subjetivo del poder. Frivolización. Esa es la línea del discurso de imágenes que se proyecta desde la presidencia. Y esa frivolización, segundo factor que ha quedado en evidencia en estos días, va de la mano con una radicalización extrema de la intención del presidente del Congreso, el señor Fernando Rospigliosi, por interferir en asuntos judiciales. Hoy es miércoles 14. Ayer, martes 13, el señor Fernando Rospigliosi se conectó a una audiencia pública digital, una audiencia que se seguía en el juicio del caso Callara. A diferencia del frontón, el caso Callara está en proceso. Las audiencias comenzaron al principio del 2025 y los debates continúan. Es un juicio público que no estamos monitoreando. Callara representa una de las masacres más duras de finales de los años 80. De varias maneras, Callara representa un punto de quiebre, uno de los varios puntos de quiebre que movieron el gobierno de García Pérez, el primer gobierno de García Pérez, que comenzó o se instaló en el 85 con un discurso pro derechos humanos, se quebró en el 86 con los sucesos de los penales y se desmoronó a partir de la masacre de Callara. Callara no es un evento cualquiera, es un caso que llegó a los tribunales en contra originalmente del jefe del Comando Político Militar de entonces, el coronel Valdivia. Es una de las masacres más extensas que se ha perpetrado en la Sierra de Ayacucho en tiempos de la guerra con el terrorismo de Sendero Luminoso. Es un crimen de excesos perpetrados por fuerzas de seguridad, lo repito, a una escala abominablemente extensa, sobre poblaciones que estaban atrapadas entre dos fuegos. Esa es la audiencia que eligió el señor Rospigliosi para hacer una presentación ante el Poder Judicial, ante un tribunal en ejercicio. Hace unos días el señor Rospigliosi insistió, tiene casi una declaración diaria en los últimos días, en que la Junta Nacional de Justicia debe intervenir a los jueces que no apliquen la ley de prescripción sobre crímenes de lesa humanidad. Ahora ha ido a una audiencia por un crimen de lesa humanidad y ha hecho declaraciones terminando la audiencia en la que ha pedido que se detenga en flagrancia a los jueces que no apliquen la ley de prescripción sobre crímenes de lesa humanidad. El señor Rospigliosi ya no es un congresista de la República, es el presidente del Congreso en ejercicio. Eso lo hace representante de un poder del Estado. Un presidente del Congreso que se está atreviendo a darle instrucciones a los jueces y amenazarlos con su destitución si no utilizan una prerrogativa que la Constitución les ha conferido, la aplicación o inaplicación de leyes como él quiere y cuando él quiere. Podemos discrepar o estar a favor o tener límites o resistencias a una serie de decisiones judiciales. Pero, ¿en serio vamos a tolerar que un poder del Estado, como el Parlamento, en su representante, el presidente, se aboque el derecho de amenazar en público a jueces de la República? Notemos el dispositivo. Lo que está tratando de hacer el señor Rospigliosi es que la Junta Nacional de Justicia, cuyo perfil institucional se ha definido por el modo en que trataron el caso Espinosa, ahora se aboque a defender sus intereses en su definición sobre la forma en que él cree que deben terminar los casos sobre violaciones a los derechos humanos que todavía están en debate.
Podemos tener mil diferencias sobre la forma en que debe resolverse, y sí debe resolverse, el problema del tiempo y el retraso en estos casos. Pero la vía para resolver ese problema real, problema para los acusados y problema para las víctimas, es tolerar impasiblemente que el presidente del Congreso perpetre en público el que hoy es el caso más importante sobre interferencia de un poder del Estado en el judicial en toda América del Sur. Esa es la forma en la que vamos a cerrar lo que sin duda es un problema fundamental, sumamente serio, muy duro, que está abierto ante nosotros. Quiero creer que al perpetrar este ataque a la independencia judicial, el señor Rospigliosi ha terminado de cruzar una barrera sin retorno. Pasa con frecuencia. Recordamos poco entre nosotros que la influencia y el poder político son dos recursos que se agotan con el paso del tiempo y que se agotan cuando se les usa depredatoriamente. La coalición que ahora gobierna, en el corto ciclo que comenzó con la caída de Castillo, autoprovocada por su propia corrupción del intento de fuga en diciembre del 22, ha consolidado su control, relativo control, su enorme influencia, podríamos decir mejor, sobre la mayoría del Tribunal Constitucional. Nota al pie de página, una mayoría que ni siquiera pudo lograr los 5 votos que necesitaba para definir el destino de la ley de prescripción sobre crímenes de lesa humanidad. Ha consolidado su control sobre la Defensoría del Pueblo. El señor Gutiérrez no está ejerciendo las facultades que un defensor del pueblo tiene. Está siendo un abogado más del régimen. Ha logrado penetrar en la Junta de Fiscales Supremos, apartando groseramente del cargo a la señora Delia Espinosa. Desde el discurso de apertura del año judicial de la presidenta del Poder Judicial de los Tribunales de la República, la señora Janet Tello, el señor Rospigliosi está intentando incluir en lo que ya es una saga predatoria un movimiento más. Ir sobre el judicial. Concentra su ambición en un área del judicial, los casos sobre derechos humanos. ¿Cuánto cree la coalición que ahora nos gobierna, que se prepara para las siguientes elecciones, que puede sostener la enorme tensión institucional que ha generado con esta expansión ilimitada de influencia por los poderes públicos? ¿Por cuánto tiempo cree la coalición que ahora está gobernando y que está a punto de entrar en elecciones que puede mantener esta capacidad de influencia? La caída del caso Cocteles, una caída producida en un signo contrario, debería habernos dejado en claro a todos y a todas que las energías institucionales no son inagotables y que las campañas imperialistas de control sobre instituciones tienen un punto de quiebre en el que comienza su rendimiento decreciente. En una sola frase, el poder mal concebido y sin fundamentos no se sostiene solo. Es este el intento por entrometerse en asuntos judiciales, violando la independencia de los tribunales, el punto de quiebre de la expansión de la coalición al frente del Congreso. La frivolidad del señor Gerí no parece sumar ni restar en el decaimiento posible de esa influencia a partir de esta intromisión.